Muy buenos días, tardes o noches, sea la hora que sea que estén viendo este video. Amigos, les deseo a todos un feliz Halloween. Y el día de hoy les traigo una recopilación de 3 historias de Halloween, las cuales espero puedan disfrutar en la tranquilidad de la noche. Si están cansados o quieren disfrutar de una noche tranquila, acompáñenme a escuchar estas historias. Sin más dilación, empezamos con nuestro especial de Halloween. Tengan todos una hermosa noche y recuerden siempre abrazar el abismo y la oscuridad. Lo admito sin ninguna falsa ambición de parecer racional. Las casas embrujadas me apasionan. Conocí muchas en el curso de los años, pero ninguna que se parezca siquiera remotamente a la casa de la calle Leiva. Según los testimonios de sus vecinos, cada noche de brujas ocurrían allí los hechos más increíbles. Dato más que suficiente como para organizar una expedición de último momento. En la víspera de Halloween, forcé la puerta de entrada. De inmediato me estremecí a causa del estado de abandono en la que se encontraba. Las paredes estaban cubiertas de moho. Un musgo grisáceo y enfermizo colgaba del techo. Como barbas o hirsustas y lujuriosas perturbaciones. El hedor era tan espantoso, tan inmemorial, que incluso llegué a considerar la posibilidad de que los ladrillos estuviesen en pleno proceso de descomposición. A cada paso encontraba señales de decrepitud. El sonido de mis propios pasos llegó a perturbarme tanto que me sentí un intruso. Y sí lo era, pero no ya entre fantasmas o vagas apariciones, sino un intruso en ese silencio letal de décadas y décadas de abandono. No hablaré de las presencias, es demasiado horroroso. Aún aquí, bajo la firme y segura y lógica luz fluorescente de un bar en las inmediaciones. No confío en mi mente para guiarme por las calles de Buenos Aires, no todavía. Después de todo, quizás mi destino sea regresar. Digamos al menos que esas presencias no se traducían en apariciones visibles, parecían brotar de la negra putrescencia de los muros. Un vapor, quizás una niebla fétida que se esparcía en el aire y teñía de un amarillo repulsivo la luz de mi linterna. Mi experiencia de largos años deambulando por monstruosidades edificadas me orientó hacia el dormitorio principal. La puerta era un recuerdo. Solo el marco estaba intacto. Me senté por un momento sobre un viejo y descolorido sillón. Traté de recuperar el aliento mientras barría los muros con el resplandor de mi linterna. La humedad había devorado gran parte del papel tapiz, incluso el revestimiento, dejando lánguidos colgajos que lentamente eran arrancados por su propio peso. Ningún rastro, ningún vestigio circunstancial que pudiese darme algún tipo de información sobre sus antiguos habitantes. Casi por casualidad, la luz cayó sobre un pequeño y descolorido retrato sobre la mesa de la luz. Una pareja joven, bajo el sol en alguna playa como cualquier otra. Ella, morena y estilizada, le imprimió un cariñoso mordisco en la mejilla del muchacho, con los cabellos rubios revueltos por el viento del océano. Lo que oí a continuación fue como si algo, una vibración inmemorial, atávica, hubiese detonado en mi cerebro. Sentí largos pulsos de un dolor agudísimo, como si unos dientes precámbricos estuviesen triturándome el cráneo.
Con los últimos registros de voluntad, me atreví a dirigir la luz temblorosa hacia la cama. Una figura oscura, compacta, que me hizo recordar lejanamente a un siniestro Buda meditando. Rechazó el haz de la linterna. No era una sombra, al menos en el sentido tradicional, sino algo de una negrura cósmica, absoluta, imperturbable. Sería una blasfemia intentar describir su voz. Después de todo, ¿qué palabras podría emplear? ¿Podría decir que la voz era inhumana, inarticulada, profunda como si emergiera de alguna remota grieta en las montañas? ¿Podría acaso describir el chasquido licuefacto, ese masticar reseco, mecánico, como si estuviese royendo una vieja calavera? Basta decir que la oí y que permanecí petrificado, alerta, enloquecidamente tenso. La figura pareció expandirse, como si se incorporara de esa diabólica postura del loto. Un brazo, creo, se separó lentamente de la masa amorfa y gelatinosa del torso. En el extremo de lo que bien podría haber sido una mano, observé un objeto semisférico, carcomido, como roído a dentelladas. Emitió entonces un sonido gutural, una horrorosa regurgitación que borboteó entre los muros y agitó los jirones del papel tapiz. Un mechón rubio, cubierto por una repulsiva sustancia verdosa, cayó a mis pies. Traté de incorporarme, pero no pude. Sencillamente era incapaz de reunir la voluntad necesaria para gobernar mis músculos. Mi cerebro, en cambio, trabajaba a un ritmo frenético. Por fin, pensé, después de tantos años de peregrinar entre fraudes, entre espectros elusivos que luego se revelaban como efectos perfectamente naturales, había encontrado un fantasma, una verdadera casa embrujada. Encontrado. Casa. No sé si la figura leyó mi mente o si el espanto de mi rostro era más elocuente que cualquier palabra humana, pero la voz volvió a hablar, inarticulada, aspirando y exhalando la humedad enfermiza del aire. En ninguna casa hay fantasmas. Y luego añadió, llevándose un dedo informe al corazón: Este es el sitio de las apariciones. Era una tarde normal de Halloween. Los niños pequeños estaban disfrazados y los vecinos decoraban. Pero algo me llamó la atención. Había un hombre alto, de pelo café. Sus ojos parecían estar tapados al igual que su boca. Un ruido me distrajo. Volteé a ver y aquel sujeto había desaparecido, como si ni siquiera hubiera estado ahí. Seguí caminando un rato sin dejar de pensar en lo que vi. Luego me encontré con mis amigos. Comenzamos a hablar de ridiculeces y uno propuso que fuéramos a la casa abandonada cerca de la montaña. Yo le pregunté, ¿acaso no está prohibido ir a ese lugar? Mis amigos se rieron y me dijeron, calma viejo, nadie lo sabrá. Además, esta montaña está mucho más lejos. Eso me calmó un poco. Caminamos un rato y nos encontramos con unos nerds y decidimos molestarlos y burlarnos de ellos. Luego nos fuimos a casa y nos quedamos esperando la noche. Ya de noche, fui a la casa de la montaña con algo de miedo. No podía dejar de pensar en esa figura que vi en la tarde. Al ver a mis amigos esperándome, decidí dejar de pensar en ello. Al entrar decidimos explorar un poco. Ya en el segundo piso de la casa oímos un ruido.
Fuimos a ver y la puerta de entrada se había cerrado con llave. Luego escuchamos una voz tétrica diciéndonos: Ustedes han hecho sufrir a personas inocentes y es hora de que paguen las consecuencias. Después sonaron pisadas fuertes y algo que parecía un objeto siendo arrastrado. Todos salimos corriendo en direcciones separadas. Yo estaba oculto en la cocina, escuchando a mis amigos gritar de dolor y miedo. Decidí tomar un palo para golpear a ese sujeto, pero cuando lo vi, me paralicé de miedo al notar que era la misma figura que vi en la tarde. Él me levantó. Yo quería gritar, pero no podía. Él me dijo algo antes de matarme. Voy a disfrutar liberando a esos niños de ti. Levantó una hacha larga que tenía y luego me la enterró en el estómago. Entonces me soltó. Lo último que vi, antes de que se alejara, fueron un charco de sangre y unos zapatos rojos. Sara y Katy eran las típicas vecinas envidiosas que no se soportaban la una a la otra. Detrás de la falsa cordialidad y amabilidad que demostraban cuando estaban juntas, existía un profundo rencor y envidia que ninguna de las dos dudaba en mostrar cuando la otra se daba la vuelta. Rumores, acusaciones e incluso algún que otro arañazo en la chapa de sus coches o una rueda pinchada eran habituales. No en vano se conocían desde el instituto y el amor de un chico ya las había convertido en enemigas feroces desde entonces. A pesar de que habían pasado muchos años y de que a ambas les había ido muy bien en la vida, su rencor no hacía más que crecer y aprovechaban cualquier excusa para competir en una ridícula carrera por ver cuál era mejor y si era posible ridiculizar a la otra. Este año no iba a ser la excepción, ya que en el barrio se celebraba un concurso por Halloween para ver quién llevaba el mejor disfraz y qué casa había sido mejor adornada. Tanto Sara como Katy confiaban en que ganarían ambos concursos. Sara había contratado a una diseñadora de ropa famosa para que le creara el disfraz de vampiresa más espectacular y sexy que jamás se había visto. Incluso le habían confeccionado una prótesis dental a medida para simular sus colmillos. El resultado era digno de superproducción de Hollywood. Por su parte, Katy llevaba un disfraz de bruja espectacular. No resaltaba su belleza como el de la señora Sara, pero era mucho más aterrador y llevaba varios trucos de magia para asustar a los niños, así como un enorme sapo vivo que guardaba en su bolsillo para asustar a los más valientes. En cuanto a la decoración, ambas habían tirado la casa por la ventana y habían gastado varios miles de euros en iluminación, telarañas falsas, máquinas de humo seco y las más espectaculares calabazas talladas a mano, y muñecos a tamaño real de todo tipo de monstruos. Antes de comenzar los concursos, ambas se dedicaron una mirada mezclada de odio y burla, pensando que la otra no tenía ninguna opción de ganar, ya que cada una guardaba un as en la manga para ganar el premio gordo. El concurso de disfraces transcurrió según lo previsto y poco tiempo después quedaban dos finalistas, Sara y Katy. La falsa sonrisa de ambas mientras se mostraban en público era digna de un verdadero concurso de reinas de belleza. Ambas tenían preparado su discurso de falsa modestia y fingida sorpresa. Lo que no esperaba Katy es que Sara, mientras estaba en el escenario, abriera un poco más la raja de su falda, mostrando una de sus espectaculares piernas y dejando embelesado al jurado masculino, que no dudó en coronarla como mejor disfraz.
De poco le sirvió a Katy haber llevado en la mano ese repulsivo sapo. Su esfuerzo había sido en vano. Y si perdía el premio a mejor decoración, Sara se lo estaría restregando por la cara todo el año. Pasando unos minutos, comenzó el concurso y nuevamente no había sorpresas. Las dos casas mejor decoradas eran las de Sara y Katy. El jurado se acercó a la casa de Sara y allí empezó el verdadero festival. Fuegos pirotécnicos, juegos de luces sincronizados con la música que eran coordinados por unos especialistas coreanos que le habían costado un ojo de la cara a Sara. Una decoración que parecía salida de una de las atracciones de un parque de diversiones. Pero el plato fuerte fue cuando liberaron al menos 100 gatos negros que tenían enjaulados y dispuestos a hacer aparición cuando acabara la música. La gente quedó impresionada y estalló en aplausos. Katy también quedó un poco preocupada. Su sorpresa también era espectacular, pero no esperaba que la competición fuese tan reñida. Rápidamente se apresuró a regresar a casa para coordinar el espectáculo. 10 minutos después, el jurado visitaría su hogar y tenía que estar todo dispuesto. Al llegar, ordenó a los miembros de su equipo que se colocaran en sus puestos, pero estaba nerviosa, muy nerviosa, y la gente cuando se encuentra en ese estado tiende a cometer errores. El jurado llegó y su función comenzó. La casa en una completa oscuridad se iba iluminando trozos y en cada una de las ventanas una pantalla y un proyector colocado por detrás mostraban diferentes habitaciones en las que había asesinos. Se escuchaban gritos de tortura y salpicaba la sangre o aparecían fantasmas. Sin duda, Katy había optado más por el terror que por el espectáculo audiovisual. Pero su plato fuerte estaba a punto de comenzar. De repente, y al ritmo de thriller de Michael Jackson, unas manos empezaron a salir debajo de la tierra de su jardín. Un espectacular grupo de baile disfrazado de zombies apareció en el cementerio figurado que había en su terreno y comenzó a bailar de forma sincronizada. La gente bailaba, reía y grababa en video todo el espectáculo. Sin duda todo estaba saliendo a la perfección. Katy, desde lo alto de un árbol de su jardín, preparaba el truco final. Un conjunto de arneses atados a una rama alta servirían para que ella hiciera su aparición volando sobre su escoba. Era un sistema complicado que le habían tenido que explicar más de 10 veces. Los nervios del momento provocaron que Katy tuviera un error fatal. Una de las cuerdas había quedado mal fijada y se soltó cuando Katy saltó del árbol. La cuerda restante se enredó en su ropa y el peso de su cuerpo comenzó a ahogarla. Estaba colgando como si acabara de ahorcarse, pero para su desgracia, la muerte no tuvo la bondad de partirle el cuello. En su lugar, comenzó a asfixiarse lentamente mientras pataleaba luchando por su vida. La gente no salía de su asombro. Pensando que se trataba de parte del espectáculo, aplaudían y correaban el nombre de Katy. La canción terminó y la risa malévola de la canción de Michael Jackson dio el broche final a una función impresionante. Las piernas de Katy perdieron su fuerza y dejaron de moverse. Murió ahorcada sin que nadie se diera cuenta, a pesar de que decenas de personas observaban el espectáculo. Nadie dudaba de que Katy debía ganar. Incluso Sara reconoció en sus adentros que había sido vencida. El jurado dictaminó que era la justa ganadora del primer premio a la casa mejor decorada. Pero nadie acudió a recoger el premio. Mientras la gente se preguntaba dónde estaba Katy, un grupo de niños se divertía jugando con el muñeco de bruja que colgaba del árbol. Le tiraban piedras y caramelos,
estaba tan bien hecho que ninguno se atrevió a acercarse demasiado. Hasta el día siguiente, nadie se dio cuenta de que la bruja ahorcada que había en el jardín era en realidad Katy, quien por su rivalidad con la vecina había dado la vida para ganar el concurso.